Hola a todos y a todas. Vamos a comenzar con este nuevo capítulo, el capítulo número 2 de física. Y vamos a hablar sobre dos grandes mundos que tiene este mundo particular de la física clásica o de la teoría más clásica, que vendría siendo la posición y el mundo del movimiento. ¿De acuerdo? Ahí tenemos dos grandes términos o dos grandes universos que nos van a entregar grandes diferencias. Por ende, vamos a hablar primero sobre qué sucede con el mundo de la posición. En el mundo de la posición vamos a tener, o primero hablemos de la posición. Y la posición es, si lo queremos hablar en términos genéricos, es el lugar determinado de un objeto, donde se encuentra ese objeto. Si este objeto tiene algún cambio, existe algún cambio en ese objeto o en esa posición, en la misma posición del objeto, vamos a encontrar un nuevo término para eso y que lo vamos a definir como desplazamiento. El desplazamiento, eh, para el mundo de la física, es un término bastante importante que va a entregar, primeramente, un, un cambio de posición, ¿sí? Un cambio de posición de ese objeto. Objeto estamos llamando persona, animal, planta, lo que sea, ¿sí? Cualquier cosa, insecto, lo que sea, un carrito, un auto, lo que sea. Vamos a seguir indagando en esto y vamos a tener otro concepto bastante importante. Voy a borrar estos dos mundos que los vamos a ir tratando después para tener un poquito más de espacio. Que lo vamos a tratar el movimiento en un ratito más. Vamos a llegar a él. Este término tiene su forma o tiene sus características el desplazamiento. El desplazamiento es un vector, como lo vimos en el primer capítulo, tiene su estructura vectorial. Lo vamos a llamar de la siguiente forma. Al ser un vector, tiene todas las características de un vector. Tiene magnitud, dirección y sentido. O sea que nosotros matemáticamente lo vamos a poder representar con una flecha. Esa flecha nos va a indicar la dirección, norte, sur, este, oeste, izquierda, derecha, arriba, abajo, y una magnitud, o sea, su tamaño. Eh, También, como estamos hablando de un vector, de su forma matemática, para este caso yo lo voy a llamar como bastante genérico, una R, un vector R, con sus componentes en Rx con su vector unitario y Ry con su vector unitario J. Este es lo más genérico. Puede ser que sea un vector horizontal, un vector vertical o también un vector en diagonal. Esto es lo más genérico posible. Al ser un vector, también va a considerar algo interesante. Para calcular el desplazamiento, o para calcular esta R resultante, vamos a tener que calcular de cierta forma diferencias de esa R. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener que calcular
como estamos hablando de dos posiciones totalmente diferentes, si consideramos este ejemplo bastante general, vamos a tener un cálculo o una diferencia de dos vectores. El vector de la posición final menos el vector de la posición inicial. Y vamos a poder encontrar este vector R que está acá. Porque este vector final nos va a indicar la posición o el lugar donde está ese objeto y la posición inicial desde donde estoy midiendo, haciendo esa medición. Recuerden que el vector final también es un vector y tiene una característica muy similar a esta, en el eje X y en el eje Y. El vector inicial también. Para los casos particulares, si tenemos un vector horizontal, bienvenido sea, mucho más sencillo, y que lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. Y si tenemos un vector vertical, mucho más sencillo todavía. ¿Sí? Estas son las condiciones del desplazamiento. El desplazamiento es un cambio de posición de ese objeto o de un objeto en particular y es un vector. Esas son las cosas más genéricas y desde el punto de vista matemático, como es un vector, tiene una estructura vectorial. ¿Sí? En este caso bidimensional o en dos dimensiones. Vamos a ver otro término que también es importante verlo. Después vamos a ver esto cómo el desplazamiento se va a llevar a un ejemplo y vamos a ver qué tan difícil o qué tan fácil puede llegar a ser. Hablemos sobre qué pasa si estamos hablando de desplazamiento. Hablemos sobre distancia. La distancia es una magnitud. De hecho, es la magnitud del desplazamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una conexión entre el desplazamiento y la distancia. Esto me va a llevar a calcular la magnitud del vector desplazamiento y posteriormente voy a encontrar la distancia. ¿Qué quiere decir la distancia? La distancia vendría siendo el tamaño del desplazamiento. ¿Y cómo calculamos el tamaño de un vector o la magnitud de un vector? La calculamos, en nuestro caso, sacando el módulo o las dos barritas, la raíz cuadrada y cada una de sus componentes. En este caso, r en x al cuadrado, ri al cuadrado. Entonces la distancia es el tamaño del vector desplazamiento. O sea, en este caso estamos hablando de la magnitud. Esto es en el caso, hablando de lo más general posible. Todavía no nos tenemos que particularizar. Cuando nos particularicemos, vamos a ver el caso a caso de cada uno de ellos. Otro término que también nace desde el punto de vista o del universo de la posición es la distancia recorrida. La distancia recorrida es el cálculo de la longitud recorrida en un tiempo determinado. ¿Qué quiere decir esto? Es simplemente sumar todas todas las distancias encontradas en un problema particular, y la distancia recorrida es la longitud total.
sea la suma de las longitudes de nuestro problema. De nuestro problema totalmente físico. Entonces, es la suma de todas las longitudes de nuestro problema. En nuestro caso, lo voy a escribir así. Aquí podríamos colocar una D de distancia. Y colocamos L1, L2 y así hasta Ln. Longitudes. Es la suma de todas las longitudes. Es bastante sencillo. Para nada complejo. Solamente sumar. Entonces lo vamos a ver en un ejemplo que vamos a intentar de englobar todos estos términos poco a poco. Pero si nos fijamos, tenemos distintas, solamente para el mundo de la posición, tenemos distintas definiciones. Desplazamiento es muy diferente a distancia. De hecho, el desplazamiento es un vector. La distancia es una magnitud del vector desplazamiento. Y la distancia recorrida es la suma o la longitud total en nuestro problema que nosotros nos encontremos. Veamos qué pasa con el mundo de del movimiento. Veamos qué sucede con eso. En el mundo del movimiento vamos a tener dos grandes cosas. Primeramente, aparece acá el mundo de la velocidad. El mundo de la velocidad, esta palabra velocidad nos va a indicar, o sea, primeramente se va a dividir en dos cosas. Vamos a tener la velocidad promedio y por otro lado la velocidad instantánea. Tenemos dos versiones. O sea, la velocidad, de cierta forma y en grandes rasgos, es el cambio de desplazamiento en un tiempo determinado. Pero la velocidad, o el cambio de posición en un tiempo determinado. Pero con estos apellidos cambia todo. Porque dice, la velocidad promedio. ¿Quién sería la velocidad promedio? La velocidad promedio es un vector, primeramente. Es un vector, o sea que tiene magnitud dirección y sentido. Y al ser un vector, va a tener una forma como vector, donde va a tener su elemento en el eje X con su vector unitario, su elemento en el eje Y con su vector unitario. Pero también vamos a poder definir la velocidad como la diferencia o el desplazamiento, desde el punto de vista más genérico del desplazamiento, en un tiempo determinado. Aquí considerando primeramente un delta t, pero en este caso solamente para el promedio estamos hablando del tiempo total, considerando el tiempo, voy a escribirlo por acá, considerando
el tiempo inicial o el tiempo final, lo que se demoró, donde llegó, y el tiempo final. Pero voy a considerar que el tiempo t0, el tiempo inicial, con t0 igual a 0 segundos. O sea que siempre voy a considerar mi tiempo inicial 0 para la velocidad promedio. Esto quiere decir que nuestro cálculo de la velocidad promedio va a ser el desplazamiento partido en el tiempo total que demoró en hacer ese cambio de posición, el objeto. Por otro lado, vamos a tener otro concepto que estábamos hablando acá, que es el concepto de velocidad instantánea. ¿Qué quiere decir la velocidad instantánea? La velocidad instantánea habla desde el punto de vista de un vector, ¿sí?, con su magnitud dirección y sentido, y una de las cosas más importantes es que este vector de velocidad instantánea habla un cambio de posición de un objeto, pero en cierto instante de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí mi tiempo inicial no va a ser 0, sino va a ser en el instante donde está ese objeto, y posteriormente el tiempo en el instante que está el objeto en su posición final. Entonces lo vamos a escribir también como una V, donde delta R, ahí, el desplazamiento partido en delta T. Aquí es la posición donde se encuentra el objeto, con su tiempo donde se encuentra ese objeto inicialmente, la posición final donde se encuentra el objeto y el tiempo final donde se encuentra ese objeto. Entonces vamos a tener la siguiente ecuación: el vector final o la posición final, posición inicial, tiempo final y tiempo inicial. Ahí está nuestra velocidad, y como estamos hablando de un vector, tiene exactamente las mismas características. Tiene sus elementos y tongo y VI en su J tongo, de la forma más general posible. No estamos hablando de algo particular, de algo bastante general. Ahí está estos dos grandes términos que son bastante diferentes uno del otro, porque su gran diferencia es la parte del tiempo. Uno contabiliza el tiempo total que se demoró, considerando como el tiempo inicial 0, y el otro, como es instantánea, habla de los tiempos justos en los instantes justos. Eso es sumamente interesante. Veamos qué sucede con otro término bastante importante. Vamos a ir por acá abajo, desde el punto de vista del movimiento, que es el punto de vista de la rapidez. ¿Sí? La rapidez. La rapidez, si bien van a aparecer dos cosas, es muy diferente, totalmente diferente a las velocidades que estábamos viendo ahí. Vamos a tener
el término rapidez promedio por un lado, y por otro lado vamos a tener el término rapidez instantánea. Veamos qué gran diferencia hay en uno y el otro. La rapidez promedio es, en este caso, estamos hablando solamente, la rapidez promedio habla desde el punto de vista de la distancia. Ya no habla del desplazamiento, sino que habla de la distancia y es un número. La rapidez promedio, voy a colocar acá, es un número. Y que me habla de la distancia recorrida en un tiempo determinado. Entonces lo vamos a escribir de esta forma. Rapidez, porque no tiene flechita, no es un vector. Rapidez es igual a la distancia que le habíamos colocado en un tiempo total recorrido. ¿Sí? Podríamos colocar un delta t de esta forma y podríamos decir que el tiempo final y el tiempo inicial, pero vamos a considerar con t0 igual a 0 segundos. O sea que esta velocidad nos va a quedar la distancia partido en el tiempo final. La rapidez que tenemos acá es un número y por lo general siempre va a ser bastante grande porque tenemos la distancia que era las longitudes totales en nuestro problema y el tiempo final que llegó a recorrer esas longitudes totales. Veamos el caso de la rapidez instantánea. La rapidez instantánea, para este caso, la rapidez instantánea va a ser la magnitud. ¿De quién? De la velocidad instantánea. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener que encontrar la velocidad instantánea como un vector y calcular su módulo. Y vamos a poder tener la rapidez instantánea. De esta forma, vamos a hacer un resumen para el mundo del movimiento. Para el mundo del movimiento tenemos lo siguiente. Tenemos el término velocidad, pero que se subdivide en dos términos: velocidad promedio y velocidad instantánea. La velocidad promedio es un vector con su magnitud, dirección y sentido. Tiene su estructura matemática de la forma más general, pero a diferencia con la velocidad instantánea, el delta t, que vendría siendo la diferencia de tiempo final menos tiempo inicial, el tiempo inicial lo vamos a considerar y se considera para la velocidad promedio desde los 0 segundos. Por ende, que nos queda nuestra forma de velocidad promedio como la rapidez, como el desplazamiento partido en el tiempo final. Muy diferente es para la velocidad instantánea. La velocidad instantánea también es un vector, tiene magnitud, dirección y sentido. Y en este caso, como dice instantáneo, si yo tengo una posición, tengo un tiempo en esa posición. Para la posición inicial voy a tener un tiempo inicial y para la posición final voy a tener un tiempo final. Acá no va a correr el tiempo desde el punto de vista inicial 0, sino en el tiempo que yo estoy midiendo esa posición. ¿Cuál es el tiempo en esa posición?
Y con esos tiempos me rijo. Posiciones y tiempos para esa posición. Para la posición inicial. Posición final y el tiempo que está en esa posición final. Hago las diferencias y me da la velocidad instantánea con su respectiva forma vectorial. Posteriormente tenemos el término de rapidez, que es muy diferente al término de velocidad. La rapidez se subdivide en rapidez promedio y rapidez instantánea. La rapidez promedio es un número solamente, ¿sí? Solamente un número. Podríamos decir que es un escalar, que no tiene dirección ni sentido. Y está relacionada, fíjense que nos falta una flecha acá arriba de la rapidez. Está relacionada con la distancia recorrida, que lo voy a colocar acá. Voy a colocar una R para que se diferencie con la distancia recorrida. Creo que lo había dicho antes, distancia recorrida. Aquí también falta la distancia recorrida. Distancia es la rapidez promedio, es la distancia recorrida considerando el delta t, pero el tiempo inicial 0 segundos, y me quedaría solamente la distancia recorrida en el tiempo total empleado para recorrer toda esa distancia o toda esa longitud. Recordad que la distancia recorrida es el total de las longitudes. Y posteriormente tenemos la rapidez instantánea. La rapidez instantánea es una magnitud, o sea que le estamos sacando el tamaño al vector velocidad instantánea, y consideramos la ecuación vista en el capítulo 1 de la magnitud o el módulo del vector velocidad instantánea. Esos son las grandes diferencias que tenemos solamente desde el punto de vista de la posición y del movimiento. Tenemos el desplazamiento, que es un vector con su forma, es el cambio de una posición, a otro lugar en el espacio. Tenemos la distancia, que es la magnitud o el tamaño del vector de desplazamiento, de la siguiente forma. Y tenemos la distancia recorrida, que es el total de las longitudes que estipule un problema. Aquí creo que vamos a colocar una R para diferenciarlo como distancia recorrida. Entonces ya tenemos nuestras ecuaciones dispuestas para poder entender los problemas que vienen más adelante. Vamos a hacer un ejemplo para poder ver cómo estas cosas se pueden ir particularizando en un problema y cómo pueden ser las diferencias que nos pueden tocar en un mismo problema, ver todos estos términos que están acá. Nos vemos en el siguiente video con ese ejemplo que voy a tener preparado.